Hipatia fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía, miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene, que mantuvo una importante correspondencia con ella, Esiquio de Alejandría y Orestes, prefecto de Egipto en el momento de su muerte. Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatia fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, diseñó diversos instrumentos científicos, incluido un astrolabio plano, empleado para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, e inventó un densímetro. Por ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Hipatia fue asesinada a los 45 o 60 años, dependiendo de cuál sea su fecha correcta de nacimiento, linchada por una turba de cristianos. La motivación de los asesinos y su vinculación con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se produjo en un contexto de tensiones entre el culto cristiano y el resto de religiones, contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas facciones de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial, representado en Egipto por el prefecto Orestes, exalumno de la filósofa. Sócrates Escolástico, el historiador más cercano a los hechos, afirma que la muerte de Hipatia fue causa de, no poco oprobio, para el patriarca Cirilo y la Iglesia de Alejandría, y fuentes posteriores, tanto paganas como cristianas, le achacan directamente el crimen, por lo que muchos historiadores consideran probable la implicación de Cirilo. Si bien el debate al respecto sigue abierto. Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento y la enseñanza en plena antigüedad tardía, su fidelidad a su filosofía y principios en el momento de auge del catolicismo teodosiano como nueva religión del Estado romano, y su muerte a manos de cristianos le han conferido gran fama. La figura de Hipatia se ha convertido en un verdadero mito, desde la época de la Ilustración se la presenta como a una mártir de la ciencia, víctima del fanatismo religioso y símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo. No obstante, en la actualidad se destaca que su asesinato fue un caso excepcional y que, de hecho, la escuela neoplatónica alejandrina, progresivamente cristianizada, floreció hasta pleno siglo VII. Por su parte, los movimientos feministas la han reivindicado como paradigma de mujer liberada, incluso sexualmente, aunque, según la Suda, estuvo casada con otro filósofo, llamado Isidoro, y se mantuvo virgen. También se la ha asociado con la Biblioteca de Alejandría, si bien no hay ninguna referencia que vincule a ambas, se cree que la gran biblioteca ptolemaica desapareció en un momento incierto del siglo III o quizá del IV, y su sucesora, la biblioteca hija del Serapeo, fue ocupada y expoliada por los cristianos en 391 después de Cristo. Biografía, editar. Juventud, editar. Hipatia nació en Alejandría, capital de la diócesis romana de Egipto, a mediados del siglo IV, en 370, según algunas referencias, y en 355, al decir de otras. Pero dado que su discípulo Sinesio de Cirene nació en torno a 375 y que no era natural de la época que el maestro tuviese la misma edad que su discípulo, esta última fecha parece la más correcta. Su madre es toda una incógnita y no hay teorías de quién podría ser. Si se sabe que su padre fue Teón de Alejandría, un célebre matemático y astrónomo, muy apreciado por sus contemporáneos, que probablemente debió trabajar y dar clases en la biblioteca del Serapeo, sucesora de la legendaria Gran Biblioteca Ptolemaica. Hipatia, por su parte, se educó en un ambiente académico y culto, dominado por la escuela neoplatónica alejandrina, y aprendió matemáticas y astronomía de su padre, quien además le transmitió su pasión por la búsqueda de lo desconocido. En el ámbito filosófico, no se sabe quién fue con exactitud su maestro, pero Damasio, último escolarca de la Academia de Atenas y contemporáneo de Hipatia, propone al filósofo Isidoro. En su educación,
Teón no quiso que solo cultivase la mente, sino que hizo especial hincapié en que el cuerpo de Hipatia estuviese igual de sano. Es por esto por lo que le hizo dar clases de remo y de hípica. Estos estudios los complementó con una virtud muy valorada durante el Imperio Romano, la oratoria. En torno al año 400 la filósofa se había convertido en líder de los neoplatónicos alejandrinos y, de acuerdo con la Suda, se dedicó a la enseñanza, centrándose en las obras de Platón y Aristóteles. Sin embargo, si hay una fuente que ha ilustrado a los historiadores acerca del contenido de las lecciones de este histórico personaje, esa es la recopilación de las epístolas de Cinecio de Cirene. Entre sus alumnos había cristianos, como, por ejemplo, el mencionado Cinecio de Cirene, con posterioridad obispo de Ptolemaida entre 409 y 413, perteneciente a una familia rica y poderosa, que mantuvo una gran amistad con su maestra. Los alumnos de Hipatia venían de todas partes del Mediterráneo a recibir sus lecciones. Todos ellos tenían en común su pertenencia a clases acomodadas, lo que facilitó que posteriormente alcanzasen puestos relevantes en el imperio. En una de las epístolas de Cinecio se muestra cómo los alumnos pretendían que el contenido de las clases fuese secreto, algo que ha dificultado el conocimiento a posteriori de lo que se impartía en estas y que la alejó del pueblo, que no apreciaba a Hipatia ni tenía nada en común con ella. Egipto era sede de una de las comunidades cristianas más importantes del imperio, y el patriarca de Alejandría gozaba del máximo prestigio e influencia, junto a sus colegas de Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Sin embargo, la teórica primacía de Roma no se traducía en autoridad suprema. Durante los siglos IV y V los conflictos doctrinales y las luchas de poder entre los patriarcados, en especial entre Alejandría y Constantinopla, fueron constantes. Teodosio y el Grande había convertido el cristianismo en religión de Estado por el Edicto de Tesalónica de 380, imponiendo la ortodoxia nicena. El efecto fue intensificado por el Edicto de Constantinopla, 10 años después, que prohibía todas aquellas actividades no cristianas, incluyendo las prácticas religiosas en el ámbito privado. Ello provocó la reacción tanto de los paganos como de las distintas interpretaciones del cristianismo, ahora oficialmente convertidas en herejías a perseguir y erradicar. A lo largo de las décadas siguientes tuvieron lugar grandes controversias y disputas entre las distintas facciones de cristianos que llegaron en ocasiones a la violencia. Al principio, las lecciones de la filósofa no se vieron afectadas durante el obispado de Teófilo, ya que Hipatia no se metía en los asuntos de paganos y cristianos. No obstante, con la sucesión de Teófilo por el obispo Cirilo, los filósofos neoplatónicos como Hipatia pronto fueron objeto de fuertes presiones. Algunos se convirtieron al cristianismo, pero Hipatia no consintió en ello, a pesar de los consejos de sus amigos, como Orestes, prefecto augustal y alumno suyo, que se había bautizado en Constantinopla antes de ir a desempeñar su cargo en Egipto. A pesar de su paganismo, Hipatia contó con la estima y protección de estas élites intelectuales cristianas, e incluso 120 años después de su muerte el historiador Sócrates Escolástico, muy valorado por su imparcialidad, la consideraba, a pesar de su religión, un modelo de virtud. En tiempos del enérgico patriarca copto de Alejandría Teófilo, que, según su amigo Cinecio de Cirene, tenía tanta influencia entre las clases altas de Alejandría como la propia Hipatia, ocurrió un hecho que cambió el rumbo de Alejandría. Teófilo gozaba de un inmenso poder, y en 391 con el mencionado edicto obtuvo del emperador Teodosio una orden para demoler los templos paganos de su ciudad, entre ellos el Mitreo y el Serapeo, lo que provocó sangrientos disturbios entre paganos y cristianos. Se supone que fue entonces cuando fue saqueada, o al menos vaciada, la biblioteca de este último, sucesora de la gran biblioteca de Alejandría. En 416, el teólogo e historiador hispano-romano Paulo Orosio vio con mucha tristeza sus restos, afirmando que sus armarios vacíos de libros fueron saqueados por hombres de nuestro tiempo. Hipatia evitó participar en la defensa del Serapeo y enfrentarse con Teófilo, cuyo gran enemigo fue el antioqueño Juan Crisóstomo, discípulo del rector pagano Libanio y patriarca de Constantinopla, quien pretendió someterle a su autoridad.
Teófilo obtuvo su gran victoria sobre Crisóstomo en el Sínodo de la Encina, en 403, logrando su deposición y exilio. A pesar de todo cuanto se dijo en su contra, tras estos disturbios el episcopado de Teófilo trajo consigo a Alejandría una tranquilidad social desconocida durante la mayor parte del siglo IV, pletórico de tumultos sangrientos. Además, Teófilo edificó una serie de grandes y lujosas construcciones que asombraron a sus contemporáneos, escandalizaron a sus enemigos y le granjearon las simpatías de la clase trabajadora, que encontró empleo y sueldo. Teófilo falleció el 17 de octubre de 412 y por su sucesión compitieron el arcediano Timoteo y Cirilo, hijo de una hermana de Teófilo. No era una querella baladí por motivos puramente religiosos, ya que el influyente patriarcado alejandrino era capaz de interrumpir los envíos de grano a la capital imperial y gozaba de una riqueza inmensa, que había permitido a Teófilo realizar sus construcciones. Además, Egipto acogía una de las mayores y más organizadas comunidades cristianas del imperio. Abundancio, el comandante de las fuerzas imperiales en Egipto, Dux Militum Aegypti, apoyó a Timoteo en contra de Cirilo, ya que la corte imperial pretendía ahorrarse problemas evitando la elección de otro militante anticonstantinopolitano como Teófilo. Sin embargo, Cirilo logró el patriarcado gracias al buen recuerdo dejado por su tío, que llegaría a ser santo de la iglesia copta, y a la antipatía de los alejandrinos hacia todo lo que viniera de Constantinopla. El episcopado de Cirilo muestra una notable continuidad con la política de Teófilo, aunque el del primero sería aún más intransigente que el segundo, ya que se entrometería en gran medida en los asuntos del gobierno local. En cualquier caso, ambos compartían la presión contra los paganos, herejes y judíos, la conservación del apoyo de las grandes comunidades monásticas, el cultivo de la alianza con Roma y la oposición por todos los medios a la creciente influencia del Patriarcado de Constantinopla, íntimo aliado del trono imperial. Empezó por perseguir a los novacianos, a pesar del edicto de tolerancia que había promulgado hacia ellos Teodosio el Grande en 381. Se apoderó de todos sus objetos sagrados y quitó al obispo novaciano Teopompo todas sus posesiones. Comenzó así una serie de enfrentamientos y una amarga hostilidad entre el patriarca de Alejandría y el prefecto imperial Orestes, que veía en el poderoso obispo un detractor del poder y autoridad absolutos del emperador. Durante los motines antijudíos que tuvieron lugar en esos años, asusados por Cirilo, Orestes trató de proteger a los hijos de Israel, pero, tras una serie de incidentes de gran violencia, Cirilo logró expulsarlos y permitió que sus bienes fueran robados por la multitud. En general, imperaba por entonces en Oriente Próximo un odio visceral entre las dos confesiones religiosas, produciéndose agresiones en ambos sentidos. Orestes informó al emperador de las acciones del patriarca y, a juzgar por el relato de Sócrates escolástico, debió solicitar la deposición y destierro de Cirilo, el cual buscó entonces la reconciliación con el prefecto imperial. Para ello, envió una comisión de representantes que le pidieron que se sometiese al Nuevo Testamento, ante lo que éste se negó. Llegaron entonces 500 monjes procedentes del desierto de Nitria para proteger a su patriarca y provocaron una sedición. Al ver al prefecto, que circulaba en un carro, se abalanzaron sobre él llamándole adorador de ídolos y pagano e insultándole. El prefecto gritó que era cristiano y que le había bautizado el propio patriarca de Constantinopla. Uno de los monjes, llamado Amonio, hirió a Orestes de una pedrada en la cabeza, por lo que fue detenido, torturado y muerto. Cirilo enterró su cadáver en una iglesia y le tributó honores de mártir, con lo que la ruptura entre el patriarca y el representante imperial fue total, comenzando así un enfrentamiento entre el poder civil y religioso que conllevaría graves consecuencias para la filósofa. Empezó entonces a correr entre los cristianos de Alejandría el rumor de que la causante de la discordia entre Cirilo y Orestes era la influyente Hipatia, amiga y consejera de su exalumno y, presumiblemente, opuesta a los abusos del poder religioso. Sócrates escolástico cuenta que, en plena Cuaresma, un grupo de fanáticos dirigidos por un lector de nombre Pedro se abalanzó sobre la filósofa mientras regresaba en carruaje a su casa. La golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo.
magno templo edificado por Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y convertido en Catedral de Alejandría. Allí, tras desnudarla, la golpearon con piedras y tejas hasta descuartizarla y sus restos fueron paseados en triunfo por la ciudad hasta llegar al Cinareo. Por su nombre, se supone que es un crematorio, donde los incineraron. Aunque sigue sin estar claro si su edad era de 45 o de 60 años, José María Blázquez Martínez se inclina por esta última opción. Hay otras versiones de los hechos respecto a su muerte. Edgar Serna apunta a que fue asesinada por cristianos que se sentían amenazados por la erudición, el aprendizaje y la profundidad de sus conocimientos científicos. Este evento parece ser un punto de discordia. El historiador más cercano a los hechos Sócrates Escolástico, muy valorado por su ecuanimidad, vincula a Cirilo con el asesinato de Hipatia, al manifestar que este suceso acarreó no escaso oprobio tanto a Cirilo como a la iglesia de los alejandrinos. Según este autor, no hay nada más opuesto al espíritu del cristianismo que el crimen y los asesinos de Hipatia actuaron poseídos por un ímpetu furioso y no por el celo divino que caracteriza y legitima los actos de violencia religiosa. Las demás fuentes narran el suceso de manera similar. El historiador arriano coetáneo Filos Torgio se limitó a echar la culpa a los homoousianos, fieles al credo de Nicea. Por otra parte, la historiadora polaca Tsielska asegura que el asesinato de Hipatia no tuvo que ver con motivos religiosos, sino que en el fondo fue una muerte provocada por asuntos políticos. Cirilo quería ganar la pugna contra Orestes para así poder influir más en el poder local. Un exaltado obispo copto del siglo VIII, Juan de Nikiu, la consideraba en plena ocupación árabe una bruja peligrosa, responsable del conflicto entre cristianos y judíos y entre Orestes y Cirilo. Consideraba que la muerte de Hipatia no fue accidental sino deseada por el obispo alejandrino y la estimó una respuesta justificada a las provocaciones de la filósofa. El historiador bizantino del siglo VI Juan Malala se equivocaba al afirmar que Hipatia fue quemada viva, lo fue después de muerta, pero admitía la inducción de Cirilo y culpaba también a la propia naturaleza de los habitantes de Alejandría, violentos y acostumbrados a toda licencia. Juan de Efeso decía en la misma época que eran una horda de bárbaros, inspirada por Satán, y el propio Cirilo reprochó a los alejandrinos su carácter levantisco y pendenciero en su homilía pascual del año 419. De hecho, pocos años después, en 422, el sucesor de Orestes como prefecto imperial, Calisto, fue muerto en un nuevo tumulto. También se ha llegado a sugerir que la turba estaba enloquecida por los rigores del ayuno de Cuaresma. Finalmente, la entrada referente a Hipatia en la monumental enciclopedia bizantina del siglo XI conocida como la Suda, atribuye también la responsabilidad del crimen a la envidia de Cirilo por las grandes masas de seguidores que tenía la filósofa y al carácter levantisco de los alejandrinos. Pero da una clave adicional para comprender la triste muerte de la filósofa al equipararla a los crueles asesinatos de dos obispos impuestos a los alejandrinos por la corte imperial de Constantinopla, el arriano Jorge de Capadocia y el calcedoniano Proterio. El primero fue atado a un camello, despedazado y sus restos quemados, y el segundo arrastrado por las calles y arrojado al fuego, asesinatos muy similares al de la propia Hipatia. Se ha especulado con la intrigante posibilidad de que Cirilo mantuviera contactos con Hipatia a través de su exalumno el obispo Sinesio de Cirene, amigo de su difunto tío el patriarca Teófilo. La muerte de Sinesio en 413 podría explicar en parte la repentina entrada de Hipatia en la política local y su oposición al patriarcado. En todo caso, con las fuentes de las que disponemos no deja de ser una mera conjetura. Deja tu comentario sobre este video. Dale like. Suscríbete y compártelo.